Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Es común escuchar que la Biblia o guarda silencio sobre el tema de la esclavitud o peor, la promueve. ¿Pero es realmente así? ¿Es verdad que la Biblia es pro esclavitud? Si no es así, ¿cómo interpretar los versículos que aparentemente afirman lo contrario? Acompañemos a Alex y a Marcelo en un episodio más de nuestra serie Cómo no leer la Biblia, aquí Entre Semana. ¿Cómo no leer la Biblia? Aquí entre semana hemos estado viendo las diferentes maneras en que se agarra la Biblia y se usa para cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, agarran sus argumentos y dicen, no, la Biblia es una Biblia que es antigua, no tiene sentido, tiene... es anticiencia. Anticiencia, no se le puede confiar, es violenta, ¿te has dado cuenta la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Es como si fueran dos dioses. Algo interesante, Nietzsche habla acerca de eso y él se queja. Él dice, ¿cómo puede ser que cambiamos el Dios del Antiguo Testamento por este Dios del Nuevo Testamento? Como que no tiene ese enojo, esa ira, esa misma manera de ser. Sí, y bueno, y quizás, qué bueno que mencionaste eso de Nietzsche, eso no estaba en las pautas, pero no importa, me gusta. Para los que sepan, las pautas son mínimas en este podcast. Porque el propósito de esta serie es doble. Por un lado, es mostrar cómo muchos no cristianos, como Nietzsche, toman la Biblia y dicen que la Biblia es una cosa cuando en realidad no la es. Pero ¿qué sucede? Creyentes, quizás sin la profundidad, primer año de universidad, clase de introducción a la filosofía, dan argumento de Epicuro o toman a Nietzsche y chau, se acabó mi cristianismo. Entonces, tiene como propósito, por un lado, mostrar muchas veces esa distorsión, pero al mismo tiempo ofrecer una sencilla y humilde respuesta de cómo uno como cristiano no debería cometer el mismo error y cómo poder responder. De que la Biblia no es anticiencia, de que la Biblia no es irrelevante, todo lo que ya hemos hablado. Y lo desafortunado es que nuestra cultura de hoy ha dado esos argumentos como hechos. Ándale. O sea, todo el argumento de Nietzsche, por ejemplo, se postula sobre la idea de que hubo un Dios airado, enojado, violento del Antiguo Testamento y después llegamos a un Dios vainilla, paz y amor, que ama a todos. Y es como que, a ver, ¿en serio? ¿Hay esa diferencia? ¿Existe ese contraste? Claro. Y cuando tú le das ese argumento, porque bueno, sí, así es la Biblia, estás leyendo una Biblia equivocada. Exactamente. Y creo que para mí ese es el mayor punto. Cuando cristianos terminan apoyando ese tipo de ideas y entonces no estás leyendo la Biblia. Por eso la serie que sigue el nombre del título del libro que hemos recomendado es cómo no leer la Biblia. ¿Cómo no? Sí. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que podría ser algo particular, pero creo que... Es uno de esos problemas acerca de leer una Biblia de una manera incorrecta y tiene que ver con la Biblia pro esclavitud, ¿no? La Biblia menciona esclavos, hay reglas acerca de la esclavitud, hay normas y cosas que tienen que ver con tener esclavos. Lo peor, en el sentido de lo complejo del tema, es que no es solo un tema de Antiguo Testamento, que uno dice, bueno, pero el primer argumento podría ser, bueno, es que antes las cosas eran distintas. Vamos a Efesios capítulo 6 y dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Y uno dice, bueno, pero está bien. Y ahí queda, ¿no? O sea, la Biblia lo menciona. Y quizás ahí tendríamos que ir, no sé si... estábamos intentando ponernos de acuerdo antes de... Pero creo que tenemos que tratar de aclarar algunas cosas para poder ver por qué la Biblia habla de esclavitud. Y el hecho de que hable de esclavitud no significa que está apoyando. Algunos dicen, bueno, la Biblia ni apoya ni guarda silencio. ¿Okay? O sea, no dicen ni a favor ni en contra, perdón. ¿No? Ese podría ser un abordaje. Otros dicen, bueno, simplemente la esclavitud era diferente antes. Pero si uno lee la Biblia completa y prestas atención a ciertos detalles,
no sé si es correcto lo que voy a decir, pero tú ves que hay dos enfoques en cuanto a esclavitud. Hay un tema que tiene que ver con la, ¿cómo lo podemos definir? La degradación de la dignidad del ser humano, el menosprecio a una criatura creada a imagen de Dios para usarla como un objeto. ¿Ok? Ujú. Y por otro lado está la institución social que tenía que ver con cuestiones de trabajo. En el Antiguo Testamento, vamos a meternos un poquito ahí, que se daba, por qué razón se daba el tema de esclavitud, y cómo también se daba en el Nuevo Testamento. Creo que hay que distinguir las dos. ¿Por qué? Porque te leo dos versículos que creo que sería bueno ponerlos al inicio como para aclarar lo que la Biblia dice. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10 está hablando que la ley es dada para, y da una lista. Y dice, es dada para los traficantes de esclavos. Esa es una sola palabra en griego y la definición es persona que capturaba, secuestraba a otros y los vendía como esclavos. Entonces, quien diga que la Biblia no condena la esclavitud, se está saltando un texto que claramente condena la esclavitud definida como una persona que coaccionaba o en contra de la voluntad de otra persona, te obligo, te secuestro y te vendo a otro. ¿Correcto? Sería en un sentido particular, ¿no? Ajá. Y la verdad, hoy en día, nosotros viviendo 2022, ¿qué año estamos? Sí, 22. En el occidente, nuestro punto de referencia es la esclavitud de los Estados Unidos. Ajá. En los años 1800, 1700, 1800, el intercambio de esclavos en ¿cómo se llama? El mercado atlántico, ajá, ¿no? Donde iban desde África, los portugueses a veces también, ajá, ahí tenían sus lugares, tomaban de las tribus africanos, los esclavos, después lo vendían, lo mandaban a Estados Unidos, etcétera, o a Brasil, ajá, o diferentes plantaciones en el Caribe. Algo brutal, algo era parte de la revolución industrial, y estas personas fueron tratados como parte de una máquina. Claro. O sea, falló esta máquina. Sí, ajá, no, bueno, lo trabajamos hasta la muerte. Y ya, bueno, claro, vamos a comprar otros. Y sacaban números. Y era una degradación total de su personalidad. Y en contra de la libertad. O sea, se capturaba, se secuestraba. Y el texto de 1 Timoteo encuentra eco aún en el Antiguo Testamento. Fíjate, Éxodo 21, 16. Hablando de un listado de cosas que merecen la muerte. Dice, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga uno en su poder, será condenado a muerte. Entonces, mira qué interesante. Y lo primero que tenemos, ¿por qué quería empezar por acá? Porque es la primera manera de decir, a ver, espérame, eso de que la Biblia guarda silencio y no dice nada, creo que está mal. ¿Pero por qué? Porque, a ver, definamos primero qué es esclavitud. Esclavitud entendida como lo que tú decías, como la mención que hiciste. Claro, de lo que pasó en Estados Unidos, eso nos tiene que recordar algo. No podemos, y lo enseñaste muy bien en la escuela bíblica, cuando hablamos del mundo sobrenatural, no podemos leer la Biblia con los lentes de hoy. Ni del 2022, ni del 1900, ni del 1800, claro, porque la Biblia no fue escrita en esa época. ¿No? Entonces, en ese sentido, podemos decir que Dios no es el creador de la esclavitud. Simplemente esto es consecuencia de la bomba nuclear de Génesis capítulo 3. Y tenemos que agregar capítulo 6 y capítulo... ¿Cuál era el otro? 11, ¿no? Sí, y creo que también Jesús estaba hablando, por ejemplo, de matrimonio, pero creo que va muy bien el hecho de que cuando le preguntan acerca del divorcio, ¿qué es lícito divorciar a tu mujer por cualquier cosa? Él dice, mira, o sea, Dios los creó varón y hembra y que sean una sola carne, pero por la dureza de tu corazón, claro, incluyeron leyes acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque como somos humanos, y va a haber esos fracasos y va a haber esas situaciones, entonces se necesitan leyes para poder tener un manejo que va impulsando y llevándoles hacia el corazón de Dios. Si estuviéramos en condiciones utópicas,
Entonces Claro. no existiría el divorcio porque no existiría el pecado, no existiría el rechazo, el Ajá. abandono, el abuso. No existirían esas cosas, entonces no se necesitaría. ¿Dios ama el divorcio? No, Dios odia el divorcio, Él lo dice. Pero Dios tiene reglas. Sí. Entonces, lo mismo con esclavitud. ¿Podemos decir Dios ama a la esclavitud? No, pero es parte de la condición humana. Y ahí es donde hay que ir a la segunda parte, ¿no? O sea, partimos de la base de que la Biblia condena la esclavitud entendida como esa denigración, sería la palabra, ¿no? Sí. Hacia el ser humano, ese menosprecio hacia la dignidad de alguien creado a imagen de Dios para ser usado como un objeto, vendido como un objeto. Eso es claramente condenado en la Escritura. Pero claro, la Biblia tiene un contexto cultural donde a causa del pecado empiezan a darse instituciones, como dijiste tú muy bien, y creo que la analogía viene muy bien, ¿no? Donde empieza a haber relación de trabajo, donde empieza a haber relación de, ok, tú me sirves a mí, entonces... por eso la Biblia habla de esclavos, porque ahí es donde tenemos que ir a la segunda parte. Cuando se usa la palabra esclavos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, tenemos que quitarnos la idea de 1800, Sí. tenemos que quitarnos la idea de una esclavitud. Martin Luther King, ¿viste? Peleando por los derechos de... No, creo que eso es algo que tenemos que eliminar, Sí. porque no va ahí. Porque también la esclavitud no tenía nada que ver con raza. Segundo tema súper importante. Porque muchas veces, por ejemplo, en aquel entonces, en los años 1800, 1700, se justificaba porque se decía, bueno, ellos, es chistoso que hasta usaban la Biblia, ¿no? Sí. Decían, estos son los hijos de Cam, ¿no? La maldición de Cam. Entonces, como la maldición de Cam era de que él siempre servirá a sus hermanos, entonces Jafet y Sem eran de otras razas, pero Cam era de la raza que terminaron en África. Ahí está el punto, ¿eh? Usar la Biblia para justificar lo justificable. Que es otra Biblia equivocada. Por eso, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué momento terminamos usando la Biblia para justificar lo que la misma Biblia está condenando? O sea, es como que me quedo con el versículo que me conviene y omito todo lo que está. Creo que ahí, Alex, lo mencionaste y es algo que creo que es bueno destacarlo. En la Escritura, cuando se habla de esclavitud, se está hablando con un paraguas muy ancho, muy amplio, que incluye muchas cosas. Vamos a dar esos datos ahora. Pero lo importante es que no se habla de esclavitud en términos de raza, ¿no? Sí. Inclusive, vamos a leer un poquito más adelante el pasaje, ahí en Deuteronomio capítulo 15. Dice, cuando un hermano tuyo, un hebreo, te haya servido como esclavo. ¿Cómo? ¿Tu hermano? ¿Qué pasó ahí? Se supone que los esclavos no eran solamente los negros y nada más. No, ahí donde, vuelvo a repetir, es importante quizás quitarnos los lentes culturales, ¿no? Sí. Tenemos que entender que no existía el concepto de bancarrota. Ajá. Entonces, si alguien tenía una empresa o algo y le fue mal, terminan de... O sea, aquí en México lo peor que te pueden hacer es que te reportan el buro de crédito y ya no puedes sacar un préstamo. Sí. O en el peor de los casos, si tienes una empresa, terminar en la cárcel Bueno, pero eso sería, pero- la verdad... Y Es interesante. curioso, porque nosotros vivimos, y creo que no nos damos cuenta la posición privilegiada que vivimos en la historia. Antes, y no hace mucho, ¿qué? 100, 200 años, existían cárceles de prisión, cárceles de deudas, Sí. de deudor, Sí. ¿no? Por lo menos en Estados Unidos y yo creo que en Sí, México eso no sí. se permite. Entonces hay otras maneras para poder incentivar a las personas a pagar. Pero, o sea, el otro día estaba hablando con una persona que le debe al gobierno federal millones de pesos y él puede vivir su vida tranquila. Entonces, en Estados Unidos también existe ese concepto de bancarrota si acumulas muchas deudas. O sea, el argumento es de que, bueno, o sea, tu compañía de tarjeta de crédito, le diste una línea de crédito sabiendo que esa persona no es solvente para pagar sus deudas. Entonces, tú también tienes que tomar parte de la responsabilidad y tienes que liquidar sus deudas. Ahora, claro, ellos tienen el derecho de nunca prestarte más y eso es parte de su forma de ser. Pero hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, no existía la bancarrota.
Si tú debías, tú pagas. Sí. Si tú no tenías para pagar, te vendías como esclavo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque eso explica por qué razón la Biblia menciona tanto en el Antiguo Testamento ciertas normas de regulación, porque la forma más común de pagar una deuda era: te debo dinero, trabajo para ti, dime, ¿para qué soy bueno? ¿No? Te devuelvo el dinero con chamba, diríamos acá en México. Sí. Y eso es lo que la Biblia va regulando, porque era parte del entramado social, cultural de aquel tiempo. Decir que la Biblia no condena ese tipo de esclavitud es ignorar cómo era la sociedad en aquel tiempo y qué es lo que sucedía, ¿no? Y no tenemos el tiempo de ir leyendo uno por uno los versículos, pero es interesante que siempre en el libro lo menciona, todas las indicaciones o las regulaciones que el Antiguo Testamento y aún el Nuevo dan respecto a ese tipo de esclavitud donde una persona terminaba trabajando por deudas, apunta a elevar el estándar, ¿no? Apunta a mantener siempre la dignidad del ser humano, apunta a ir sobre las formas que tenían las otras naciones de tratar los esclavos. Y creo que ese es un buen punto, lo estábamos hablando antes de grabar. En cuanto a cómo contrastas el código de Hammurabi, que es como la norma. Claro. Mira, tenemos que entender. Ese tiempo, ¿no? Correcto, porque ¿qué es lo que. Y es algo tan injusto. Porque nosotros estamos viendo. Ahora, acabamos de tener un episodio acerca de una Biblia, que la Biblia es. Antigua y relevante. Antigua e irrelevante. Yo te diría que la mitad es verdad. Sí. Es antiguo. Pero no es irrelevante, pero sí hay que respetar su antigüedad. Y las leyes que nosotros tenemos hoy se establecen sobre códigos legales que se fueron construyendo sobre una base. Y lo que está hasta abajo de esa pirámide son las leyes en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos, o sea, sería como comparar el modelo T de Ford, ¿no? Ajá, el primer automóvil, con lo de hoy. Con lo de hoy. Con un y decir, Tesla. no, mira, o sea, pobre Henry qué Ford. horrible este coche. No se compara en nada con el Tesla. Espérate, o sea, muchos de los conceptos que tiene Tesla lo sacó de ahí. Entonces, tenemos que entender con qué se comparaba, por ejemplo, el coche de Henry Ford. Se comparaba con una carroza, claro, con caballos. Entonces, tenemos que entender el punto de comparación. ¿Con qué se comparaba el Pentateuco, los libros de la ley? Se comparaba con los libros de Hammurabi. Se comparaba con culturas que decían que por ejemplo, los faraones eran descendientes de los dioses. Entonces, por eso ellos podían tener esclavos. Porque ellos eran superiores de manera nata. Era parte de su naturaleza. Entonces, si ellos iban a denigrar a otro ser humano, lo hacían porque ellos descendían de los dioses. Diles algo. Entonces, cuando tú tienes reglas en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la esclavitud, y son diferentes, ¿no? Porque el simple hecho de que hay reglas acerca de la esclavitud no significa que se está siendo aprobado. Claro. Significa que está siendo manejado de una manera... está proveyendo cierto marco regulatorio para algo que está institucionalizado. Correcto. Es lo que creo que la analogía que hiciste de matrimonio y divorcio viene muy bien. A ver, señor, por cualquier cosa me puedo divorciar. A ver, espérame. Vamos al inicio. Génesis, en el inicio, esto no fue así. Vino a causa de tu pecado. Sí. Y si vamos a hablar de cómo lo vamos a regular, mira, estas son las indicaciones. ¿Viste? De la misma manera habría que leer los textos que tienen que ver con esclavitud. ¿Tienes ahí algo del código de Hammurabi? Creo que sería interesante leerlo. Sí. Y después quizás leer algún pasaje de Deuteronomio como para que puedan ver el contraste, ¿no? Claro, claro. A ver, lo tengo aquí en inglés. Solamente puedo encontrar el texto entero en inglés, pero aquí lo voy a hacer una traducción flash. Por ejemplo, hablan mucho acerca de esclavos. Hay muchas leyes acerca de qué se debe hacer cuando se escapa un esclavo. A ver. Así estaría interesante para contrastarlo con Deuteronomio 15, ¿no? Porque es todo lo opuesto. Sí. Que creo que va a estar muy interesante. Ahí, mientras lo buscas, vamos a también tener Deuteronomio 15 para poder contrastarlo. Ok, a ver.
¿Lo tienes? Léelo. Yo tengo Deuteronomio 15. Dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años. Ahí está, se vende a ti, ¿ves? O sea, el hecho de pago mis deudas. En el 7º año lo dejarás libre. O sea, ya lo que está diciendo el código del Antiguo Testamento es, el esclavo va a tener la posibilidad de tener libertad. No lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. O sea, le está diciendo, al 7º año, independiente de lo que haya pasado, le vas a dejar libre. Pero no solamente lo vas a dejar libre, le vas a dar y no lo vas a mandar con las manos vacías. Según lo que Dios te prosperó, lo vas a bendecir. Y hay una razón. Tú fuiste esclavo. Tú sufriste peor que él porque fuiste esclavo en Egipto. Sí. Eso era lo que siempre se condenó en la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Acá tu hermano te está pagando una deuda. Al 7º año quedas libre. Y no es curioso que al decir eso está igualando al amo con el esclavo. Claro. Dice, tú también fuiste esclavo. Ajá. No te creas superior. No creas que tú eres algo más mayor, algo más importante que este esclavo. Tú dale, porque él va a vivir de una manera digna. De alguna manera esto es en una especie de transacción comercial regulada. Totalmente, nada más. Totalmente. Para que no te abuses y no te creas que eres más. Recuerda, tú fuiste. Y eso habla de la igualdad. ¿Cuál es la palabra técnica? Ontológica, de ser creado a imagen de Dios. Correcto. Lo cual es muy, muy diferente que las leyes de aquel entonces. El código de Hammurabi es uno de los códigos de ley más antiguos, viene de Babilonia, es una de las más completas y por eso nos da un vistazo a cómo funcionaban las leyes. Fíjate una ley acerca de los esclavos, dice el código de Hammurabi. Si un señor ayuda a escapar por la gran puerta a un esclavo estatal o una esclava estatal o un esclavo de un subalterno o una esclava de un subalterno, recibirá la muerte. Por cierto, esto habla acerca de esclavos estatales. No habían esclavos estatales en la sociedad establecida por Dios. No. O sea, no habían esclavos del templo, por ejemplo. En la nación diferente. Sí. Entonces dice, si un señor dio refugio en su casa a un esclavo o una esclava, fugitivos pertenecientes al Estado o un subalterno, y si no lo entregó a la llamada del pregonero, el dueño de la casa, recibirá la muerte. Si un señor prende en campo abierto a un esclavo o esclava fugitivos y lo devuelve a su dueño, el dueño del esclavo le dará 2 siclos de plata. Si retiene el esclavo en su casa, después el esclavo es hallado en su posición, el señor recibirá la muerte. Ahora, contrasta eso. Fíjate, el contraste, ¿no? Mira. Contrasta eso con Deuteronomio 23:15. Si un esclavo, esto es Deuteronomio, huye de su amo y te pide refugio, no se lo entregues a su amo. Wow. Sino déjalo que viva en medio de ti en la ciudad que elija y donde se sienta a gusto y no lo oprimas. Wow. Completamente opuesto. Gracias. Podemos terminar el episodio. Esperamos que esto haya ayudado para que nunca más digas que la Biblia apoya la esclavitud. Porque, o sea, creo que ese es el tema. El leer una Biblia equivocada apunta a, ¿sabes qué? A muchas veces simplemente escuchar argumentos de otros en contra de la Biblia y nosotros aceptarlos como verdad sin ni siquiera investigar. Sí. ¿Viste? Y la invitación es eso, de nunca más decir, bueno, sí, la Biblia apoyaba la esclavitud, pero bueno, ya está, y Dios es amor. No. O peor, Dios es soberano y justificar lo injustificable, ¿no? El contraste llega a ser... o sea, por eso dije, terminamos y nos vamos. Porque es todo lo contrario. Y es más, en el pasaje que habíamos leído antes de Deuteronomio 15, el código de Hammurabi dice, ojo con ayudar a alguien, si lo podemos resumir, a huir. Sí. Y aquí correcto. A ver, espérate, ¿terminó de pagar su deuda? ¿O no la terminó? Al 7º año. Tú lo vas a dejar libre, y no solo libre, lo vas a bendecir, le vas a dar, porque es un igual a ti, tú también fuiste esclavo. O sea, imagínate para lo que eran, para estos cananeos redimidos, porque era una sociedad cananea, eran personas que habían nacido en ese contexto, leer esto. O sea, tiene que haber sido... este es un texto totalmente contracultural, claro, ¿entiendes? Claro. Revolucionario. Bueno, también...
había un entendimiento de que en tiempo de guerra, o sea, una de las cosas que uno saca de botín en una guerra es esclavos, son esclavas y esclavas sexuales. Entonces, ibas llenando tu casa con esclavas. Y si tú querías tener relaciones sexuales con ellas, no hay ningún problema. En el Código de Hammurabi también habla acerca de una esclava. Y lo que le da a ella estatus es si tú tienes un hijo con esa esclava. Pero dice, si ella no te da hijos, entonces la puedes vender, puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, fíjate, Deuteronomio 21, verso 10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ya hablamos cuál era la idea de eso. Y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros. Si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla como esposa. Primer contraste. No como esclava. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. O sea, vas a tratarla de una manera totalmente diferente, le vas a dar una dignidad distinta. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Si por X o Y la cosa no funciona, la vas a dejar ir a donde ella la desee. A donde ella desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Sí. O sea, ¿y no tiene nada que ver con hijos? No. No tiene nada que ver con o sea, ella tiene su propia dignidad. Y puede ser una mujer amorrea, puede ser moabita, puede ser africana, puede ser de donde sea. De donde sea. No importa. Y eso es, creo que no pusimos, ¿no? Cómo no leer la Biblia del Israel, el pueblo elegido con raza única, ¿no? No, porque no podían mezclar su raza. ¿Qué te está diciendo? Si vas a tomar una mujer, vas a la guerra, obviamente eran extranjeras, porque iban a la guerra contra esos pueblos. Y si vas a tomarla para ti, la vas a honrar, porque esa es la esencia de Génesis capítulo 1. Entonces, ¿qué muestra eso? Que, volviendo al punto inicial que dijiste, nunca fue tema de raza la esclavitud en el Antiguo Testamento. Lo que se condena claramente, lo dijimos, 1 Timoteo 1, Éxodo 21, es ese trato, esa cosificación, ese abuso que se hizo de personas. La abundante mención de esclavitud se refiere a normar algo que estaba tan diseminado en esa época, porque una de las formas más comunes de ser esclavos era: tengo deudas, pues te pago con trabajo, ¿no? A veces también era por tierra, o sea, habían grandes extensiones de tierra y decían, ¿sabes qué? Ven, trabaja conmigo, vas a ser mi siervo, vas a ser mi trabajador, y la palabra para eso era esclavo. Y fíjate, que un texto más en Éxodo 15, porque dice que, verso 16, dice, si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte. O sea, cuando llega el 7º año, te vas a ir, te tienes que ir. Pero mira lo que dice el esclavo, el que tenía esa deuda, o el que había entrado por la razón que sea, porque te ama a ti. O sea, ¿cuándo vas a ver eso en el Código de Hammurabi o en las otras naciones? Entonces tomarás un punzón, y apoyándole la oreja contra una puerta le perforarás el lóbulo, así se convertirá en tu esclavo de por vida. Pero la idea era la forma externa de demostrar ante la sociedad, oye, ¿por qué no dejaste libre si ya cumplió los 7 años? Ah, mira, tiene el lóbulo de la oreja perforado, entonces sabes que este es un esclavo voluntario. ¿Por qué? Porque decidió quedarse. Ahora, yo pienso a veces en los que tratan ¿Cómo sería esta situación en el día de hoy? No, te lavaron la cabeza, ¿no? La sociedad opresora patriarcal te obligó a quedarte. No, mira, es algo voluntario. Claro. Y déjalo, y va a estar contigo voluntariamente, ¿no? Sí, perdón, estaba viendo porque me acordé de algo. Yo había dicho de que no habían esclavos estatales ni nada, y se me vino a la mente los gabaonitas. No sé si te acuerdas de la historia de Josué. Sí. Los gabaonitas hicieron un chanchullo. Engañaron a Josué y dijeron que eran de una tierra lejana, hagamos pacto y no sé qué, y lo hicieron, no consultaron a Dios. Entonces se dieron cuenta que eran vecinos y ahora les tenían que honrar el pacto. Entonces dice que estamos a merced de ustedes.
Así salvó Josué, estoy leyendo Josué 9, 26. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir de manos de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente el altar del Señor, que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Bueno, no diría que eso sería esclavitud necesariamente. No. Pero bueno, tenía que aclararlo. Ok, a ver. Hubo algo que te hizo corto, sí, ¿no? Corto así. Llega Cristo. Nueva humanidad. Nueva criatura. Todo es nuevo. Tenemos a Pablo viviendo entre una sociedad donde la esclavitud está al orden del día. Dicen que más o menos 1/3 de la población romana era esclavo. ¿Por qué no se levanta y declara libertad para todos los hombres y dice que el tener seres humanos, ser dueño de un ser humano es pecado, está mal? ¿Por qué no fue más enfático? ¿Por qué habla, dice cosas como esclavos respeten a sus amos? Amos, no... ¿Qué dice acerca de los esclavos? Pensando en lo que decías, Jesús, Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A ver, hay dos posibilidades. O este mensaje fue un engaño, porque Jesús no hizo nada de eso, o él tenía otra perspectiva de cuál era la verdadera esclavitud del ser humano. Porque si él dijo, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, personalmente creo que Jesús es Dios encarnado y que es consistente a su carácter. Él cumplió eso. Entonces, quien diga que Jesús no dijo nada, no, mira lo que dijo. Solo que quizás había una perspectiva diferente a lo que era el problema. Y volvemos al mismo punto. Me parece que hoy, queriendo leer textos del Antiguo o del Nuevo Testamento, 2000 años atrás, con los lentes de hoy, pensar que el gran problema del ser humano es la esclavitud es reducir bastante cuál es el problema del ser humano. Uno. Dos, lo que decías tú, 1/3 de la población era esclava. Y mira qué interesante. Durante el Imperio Romano, dice, los esclavos, leo un texto ahí de un historiador, los esclavos pasaron de estar solo en labores rurales a ser parte de la estructura social. ¿Quiénes eran considerados esclavos? Artesanos, herreros, carpinteros, así como copistas de libros, artistas de la piedra o madera, músicos, actores, gladiadores, entre otros, eran esclavos. Hacían un trabajo, vivían en una situación pero muy diferente a lo que nosotros entendemos, parecido a lo que sucedía con el Antiguo Testamento, muy diferente. Y Jesús habla de libertad al oprimido. Yo he estado con personas que tienen cierta posición ideológica con tendencia marxista y dice, ves, nosotros tenemos que dar libertad al cautivo, al oprimido, pensando que Jesús estaba casi leyendo el manifiesto de Marx cuando estaba diciendo esto en Lucas capítulo 4. Primero es anacrónico y número 2 es que Jesús necesitaba a Marx le faltó, era un evangelio incompleto. Claro. Me parece que hay algo que estamos perdiendo de vista, ¿no? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Bueno, una posible explicación era esa. La esclavitud, en este paraguas amplio, era parte del entramado de la sociedad romana, donde no era el principal problema del ser humano. Hay otro problema más profundo, y la transformación a la cual apunta Jesús es mucho más profunda. Y cuando esa transformación empieza a ocurrir, las relaciones laborales y sociales son redimidas. Y de eso se encarga de declarar Filemón. Sí. ¿No? Sí, y hay una nueva dinámica que va por encima de esa relación de amo-esclavo. Y a eso apunta Pablo en Filemón en particular, ¿no? Sí. Creo que esa es la clave, ¿no? Y una de las cosas que dijiste es el concepto del abanico, el abanico muy amplio de la esclavitud. No sé si era así, pero habían esclavos que hasta eran muy ricos. Sí. Y creo que habían esclavos que tenían otros esclavos. Entonces, la sociedad romana era muy, muy extraña en ese sentido. Y la esclavitud
se manejaba de una forma tal que yo creo que hubiera... A ver, va a sonar raro. Como Pablo estaba apuntando a algo mayor, el hacer o enfocarse en una institución social hubiera hecho de este nuevo movimiento, cristianismo, un movimiento social para arreglar problemas sociales. Y muy reduccionista, Sí. honestamente. Cuando en realidad el problema, como tú dices, era un problema del corazón. Era libertad, pero del pecado. Sí. Era la posibilidad de una esperanza eterna. Y algo interesante que sucedió en Roma. La esclavitud nunca se... O sea, nadie declaró ilegal la esclavitud. Simplemente desvaneció. Sí. Porque a la medida que va entrando un concepto cristocéntrico, no estoy diciendo que eran cristianos, Sí. pero a la medida que va cambiando la manera de pensar, ya era insostenible el tener o el ser dueño de una persona, ya no ese concepto que antes parecía que era esencial. Sí. Sí, porque Ya- era esencial. Sí. Aristóteles consideraba la esclavitud esencial para la economía. Sí. O sea, no la toquen porque si no se desmorona todo. Correcto. Y cuando ese concepto va cambiando, habían fuerzas económicas también, porque o sea, nadie quería comprar un esclavo por tanto precio cuando podía pagar un jornalero y si ya no lo necesitaba simplemente lo despedía y ya punto, entonces lo podía usar durante tiempos específicos y no era tanto el costo. O sea, hay fuerzas económicas también que fueron influyendo. Y fíjate, o sea, si la esclavitud pudo desvanecer por sí solo, entonces ¿para qué necesitas a Cristo? Claro. ¿Para qué necesitas a Cristo? Para arreglar algo que solamente Cristo puede cambiar. Bueno, creo que sería muy interesante leer Filemón. Si no tienes contexto, son 25 versículos, léelo completo, rápido, probablemente Filemón. Es amigo de Pablo, tiene a Onésimo como su esclavo, no sabemos qué pasó, se encuentra No. con Pablo. Bueno, Filemón sí, es el esclavo. El amigo es Onésimo. claro, Filemón es... No, Filemón ¿O no? es el esclavo. Sí, Filemón, sí, a ti querido Filemón. Y Onésimo, Filemón, ok. Onésimo es el esclavo. Ajá. Onésimo es el esclavo. Y porque la carta es a Filemón. A Filemón, ¿viste? sí. Y la lleva el esclavo. ¿no? Sí, Ahí sí, ahí está. Y probablemente la encuentra en Roma. Quizás le robó. Hay mucha especulación. La cuestión es que Pablo le manda con una carta a Filemón diciéndole, mira, ahí va que te defraudó, te lo mando de vuelta a ti. ¿Ok? Ese es el contexto rápido. Mira lo que dice, verso 12. Empiezo a leer antes. Te suplico, verso 10, por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. O sea, es mi hermano en Cristo. Estamos en esta relación. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Esa palabra inútil tiene una connotación muy interesante. No es tanto de que no sirve para nada, sino que en algún tiempo, en otro tiempo, fue de una manera. Hoy es de otra. ¿Ok? Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Claro, en este movimiento cristiano había una sensación de, hey, yo te sirvo, todos nos servimos el uno al otro. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Y acá está. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Y ahí viene la explicación. Ya no como esclavo, sino como a algo mejor. 2 puntos. Como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si te ha perjudicado, te debe algo, o sea, dice, hey, nos vamos a tapar el sol con una mano, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño en letra. Esto es revolucionario para aquel tiempo. O sea, hey, este era tu esclavo, ahora es algo mucho mejor que eso. Sí. Es tu hermano en Cristo. Entonces, ¿cómo el Evangelio redime las relaciones? Creo que por esa razón uno dice, bueno, ¿por qué Jesús no se paró y no dijo, esto es lo más importante? Porque si se quedaba con eso,
¿Qué venía después? Ujú. El corazón del ser humano iba a ir de mal en peor igual. Ahora, pensando en lo que dijiste recién, esto es una muestra de hacer las cosas bien. El tema es que la historia sigue demostrando que muchos hombres usaron la Biblia para justificar lo injustificable. Y eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, el hecho de que el Evangelio redima las relaciones, uno a la luz de este texto diría, un cristiano posterior a este texto entendería que independiente si es esclavo, si es legal o no es legal, si en tal estado o en otro estado era aprobado o no era aprobado, es algo mucho mejor. Es mi hermano en Cristo, querido y especial. Recíbelo, dice, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Entonces, Y es curioso, ahí va. comprendiendo también el contexto romano, donde un esclavo que se escapa, la persona que lo regresa también podía demandar Sí. un pago y decir, hey, te regreso tu esclavo. Ese esclavo podía ser castigado, podía ser crucificado, Sí. podía ser también marcado como fugitivo. Sí, muchos creen que probablemente Onésimo era un fugitivis, que tenían ahí tatuado una especie de F ahí, la frente, porque eran como lo peor que podía haber era un esclavo que huía. Sí, pero Pablo no, ni siquiera toca ese contexto. Dice, hey, deja eso a un lado. Yo creo que tú lo recibas como un hermano en Cristo. Y yo creo que hay un poco de debate que si Pablo estaba diciendo de manera explícita o yo creo que sí le estaba como empujando, se lo deja a la puerta, ¿no? Decir, hey, ya está. no lo tengas como esclavo, Claro. Libéralo. Pero definitivamente sí está implicando que no hubiera ese trato esperado Ajá. en la sociedad, ¿no? Entonces, era otra forma de ver a la persona. Y piensa esto, pensando en lo que decías Imperio Romano, donde todo estaba categorizado, donde todo era tan clasista. Ah, eres de tal, yo soy de tal. Ah, naciste en tal lugar, yo nací en tal lugar. Tú eres de tal color. Pablo, Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ya no hay, o sea, tratemos de leerlo Imperio Romano. Imperio Romano, sí. O sea, donde el mismo, el borde de tu ropa indicaba tu estatus social. Claro. O sea, no, sí, este tiene el borde rojo. Este tiene el borde Sí. púrpura. Este tiene el borde no sé qué. Entonces, sí. Dice, ya no hay judío, ni griego, judío gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es hiper recontra... ¿cómo se llama? Revolucionario y totalmente en dirección contraria a lo que pasaba en ese tiempo. O sea, a ver, todas esas distinciones humanas en el Evangelio no existen porque de alguna manera el Evangelio nos permite empezar a volver. Por eso hemos hablado tanto del ya todavía no. Empezar a volver a Edén, donde hombre y mujer son creados a imagen de Dios, en igualdad, esencial, donde no hay distinción. Y ponte a pensar en lo extraño que fue esa dinámica social donde el padre de la familia, quizás, o sea, las iglesias generalmente se fueron estableciendo en las casas, ahí en el patio, y estaba el padre de la familia, y tal vez él no era necesariamente uno de los líderes. Quizás el líder era un artesano, o tal vez aún un esclavo dentro de la misma casa empezó a tomar roles pastorales. ¿Y cómo es que eso fue borrando esa distinción? Y un padre de familia, el pater familia, un hombre sabio, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo creo que esto es parte de esa nueva familia que está formando Cristo. Entonces, se va borrando esas líneas tan fuertes que la sociedad romana fue poniendo porque se iba armando una nueva familia en Cristo. Y yo creo que una de las cosas que era un peligro para la sociedad romana, o sea, los cristianos eran un peligro porque hacían eso, porque quitaban
esas líneas. Entonces era como que, a ver. Y bueno, ¿Tú me vas a decir que ahora ya no importa quién es el esclavo y quién es el amo? ¿Tú me vas a decir que ya no importa que el hombre, la mujer... Y claro, piensa que, pensando en el episodio que viene, el menosprecio que había hacia la mujer. O sea, aquí no está hablando de que ya no hay diferencias del tipo sexual, porque es obvio que las existen. Está hablando de ya no hay una distinción en cuanto a esencia, en cuanto a dignidad, en cuanto a importancia, en cuanto a honra. Pensando en lo que decías recién, Onésimo aparece en Colosenses capítulo 4. Cuando Pablo dice, envío a Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará con detalle cómo me va. Envía la carta ahí. Dice, y lo envío a ustedes precisamente, verso 9, va con Onésimo, querido fiel hermano, que es uno de ustedes. O sea, terminó siendo parte del equipo de Pablo. Sí. O sea, imagínate Onésimo llegando con su antiguo amo, Filemón, y diciendo, hey, mira, te manda saludos Pablo, y mira, te voy a ir contando. Y, o sea, ¿cómo es que hay una inversión? Y eso constantemente les llevaba a las personas a Cristo. Llevarle a Cristo, porque como que no cuadraba en su mente romana con sus distinciones. Era como que, a ver, no, esto definitivamente es algo nuevo. Sí. Y yo creo que por eso Pablo no hizo justicia social, pues. No abogó por la eliminación de la esclavitud como institución y que eso fue su gran tema. No fue su gran tema, exactamente. Sino que apuntó a algo más alto, donde la implicación natural de aquello más alto, que es que todos somos uno en Cristo, iba a permitir que las personas que la cacharon rechacen esas categorías sociales de amo y esclavo. Y Filemón lo comprueba. La carta de Filemón lo comprueba. Sí. Se ha hecho largo el episodio y nuestros auspiciadores nos piden tiempo, pero tenemos un par de minutos más, porque creo que hay 2 o 3 cosas que es bueno mencionar pensando más hacia esta época. Creo que es pecado usar la Biblia para justificar cualquier tipo de esclavitud. Y creo que superioridad racial. Y creo que eso en esencia fue el problema que quizás se vio, no en todos, porque eso también, las generalidades son muy injustas. En Estados Unidos, cuando hablabas de la guerra de secesiones, ¿sí, no? La guerra civil. La guerra civil, donde con la Biblia abierta querían justificar cierto tipo de superioridad. Si prestaron atención en Deuteronomio 15, cuando un hebreo, tu hermano, nunca esclavitud se trató de raza, pero cuando hay esclavitud vinculada a superioridad de raza de cualquier tipo, eso es pecado. Y creo que antes de condenar lo que una nación u otra nación ha hecho, creo que este es un buen momento para decir, a ver, ¿cuánto de rechazo a cierto tipo de raza hay? Lo he visto en creyentes. Y no me refiero solo de blancos a negros, a indígenas, a personas de otro color, de otro país, de otra connotación racial, donde, no, estos son... O sea, espérame, eso no cuadra con el Evangelio. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que poner bien claro sobre la mesa, porque como dijiste tú, cuando el Evangelio es comprendido de manera, cuando alguien la cacha, esas distinciones desaparecen y son incompatibles con alguien que profesa haber creído el Evangelio. Y creo que ese fue uno de los grandes errores no todos, pero más de alguno, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que con la Biblia abierta, hablábamos de la maldición de Cam y un montón de cosas más, justificaron el hecho de tener esclavos. Y hasta la Convención Bautista se terminó dividiendo en norte y sur por tema de esclavitud. Entonces, eso creo que es importante tenerlo muy, muy en claro, ¿no? Sí, y desafortunadamente como el centro de pensamiento teológico se fue moviendo, por ejemplo, o sea, por un tiempo era Alemania, en los tiempos de Martín Lutero, después muchos de los grandes pensadores estaban en Inglaterra. Y después en Estados Unidos, y ahora muchos de los grandes seminarios están en Estados Unidos, para querer tapar esa parte. Muchas veces no se hablaba acerca de raza, acerca de esclavitud. Dígalo con nombre y apellido. No podían hablar mal de Jonathan Edwards, porque había sido el gran predicador del avivamiento, y él tenía esclavos. Sí. Entonces era mejor no decir nada e intentar tapar el sol con una mano. Y eso está mal. Sí.
Sí. Ahora, esas personas, también producto de su tiempo, no debemos de juzgarle con ojos de hoy. Ajá. Hay que ver cuáles eran los recursos y cuáles eran las cosas que ellos tenían a su alcance en aquel entonces. Sin embargo, no podemos decir de que la Biblia no fue claro, ¿no? Cuando sí lo fue. Cuando sí lo fue, sí lo fue. Y tenemos que entender de que también, o sea, el usar la Biblia para despreciar a cualquier otro ser humano, o para hacer menos, o para decir, este está bajo maldición. Hermano, todos estamos bajo maldición. Sí. O sea, ¿cómo vas a decir que la maldición de Cam o de Sem o de Jafet, o sea, tiene más peso que la maldición del pecado sobre nosotros, del cual Cristo nos salvó? Sí. Y un elemento final que quizás en Latinoamérica no está tan presente, pero yo creo que pronto, y sí está presente de otra manera. En Estados Unidos se está viviendo un tiempo donde en las iglesias se han dividido por el tema de raza. Ha habido toda una explicación sociológica que se llama en español teoría crítica de raza, donde dicen el problema de nuestro país como nación es que hay una estructura de racismo en todo lugar. Por lo tanto, si tú eres blanco, tú naciste con privilegios. Si tú eres negro, tú naciste con desventajas. Así que lo que hay que hacer es igualar la balanza. Así que hayas hecho lo que hayas hecho, por el simple hecho de ser blanco, tú estás mal. Y tú por el simple hecho de ser negro, necesitas que yo te apoye en esto. Iglesias se han dividido. El problema es que el trasfondo de toda esta teoría crítica de raza tiene que ver con ideas marxistas, donde Dios no existe y donde el problema del ser humano ya no es su corazón, sino es su color de piel. Entonces, creo que es al otro extremo del péndulo, ¿no? Quizás por mucho tiempo se negaron ciertas cosas o se usó la Biblia para justificar lo injustificable, pero la respuesta no es esa. Ahora, pienso en Latinoamérica, donde personas que quizás son de origen, está pasando en Chile con la Constitución. El simple hecho de ser indígena te da cierta superioridad. Y los que no son, están en deuda con ellos. Sí. Y hay que compensar la balanza. Creo que la dignidad y la igualdad está dada porque somos creados a imagen de Dios. ¿Hay que hacer ajustes a nivel de sociedad? Por supuesto. El Antiguo Testamento dice, no puede haber pobres entre ustedes. Tienen que buscar la manera de el que tiene compartir con el que no tiene, pero no, en ningún momento era todos iguales. En ningún momento era todos iguales, en ningún momento era los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Exactamente. Y también en Levítico 19:15 dice, no perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Ahora, sí. Si hay una cosa que está sucediendo, que está creando desigualdad y tú fuiste agredido por esa situación o lo que sea, o hay una cierta injusticia, pues que se trate la injusticia. Sí. Pero no podemos ir para atrás y empezar a ligar todo con esas situaciones. Es complicado, es una situación que ha dividido muchas iglesias. Desafortunadamente, a mí me gusta mucho la perspectiva, por ejemplo, de Steve Smith. Tuvimos una conversación con él acerca de eso. Y él decía, me gustó porque lo llevó al tema de heridas. Y dice, por ejemplo, las personas que son descendientes de esclavos, en Estados Unidos en particular, dicen, tienen una herida cultural. Sí. Tienen una herida, y es una herida legítima, porque fueron injusticias que fueron sucediendo entre su cultura, entre su gente y su pueblo. Y ellos viven con las marcas de esa injusticia. Lo viven. No se puede negar. Y ahí es donde tenemos que tomar el mensaje del Evangelio y ampliarlo. Tony Evans tiene muy interesante, no sé si lo escuchaste, él es un pastor negro en Estados Unidos muy, muy respetado, y le preguntaron por la teoría crítica de raza y él dice, ¿por qué no cambiamos la teoría crítica de raza por una teología de raza del reino? Porque cuando uno va a la dinámica del reino, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo,
no hay libre, no hay hombre y mujer. Las distinciones se eliminan porque la nueva creación en Cristo hace que podemos, manteniendo esa distinción natural. Sí, sí, y lo que dice Smith acerca de esa herida, dice, el problema es cuando escogen pecado para tratar con esa herida. Y el Entonces, círculo. porque sucedió, Claro. cuando en Estados Unidos hace un par de años habían alborotos y todo, decían, bueno, pero yo estoy quemando este edificio, estoy robando estas cosas por cómo me han tratado, cómo han tratado nuestra gente durante tantas generaciones. Es como que, no, o sea, estás escogiendo pecado para sanar una herida. Sí. La herida es legítima, te lo acepto. Vamos a platicar acerca de eso. Pero corre a Cristo. Claro. Cristo es quien puede sanar heridas. Pecado no hace nada más que crear esa adicción y ese ciclo. Y sabes qué, llevándolo, y ya con eso cerramos a nuestro amado México, ¿cuántos abuelos se criaron en ambientes donde prácticamente eran tratados como esclavos? Eran los trabajadores en haciendas, y las historias que se escucharon de sus abuelos eran que con suerte podían comer tortillas y eran tratados así, y quizás mucho de esa herida, como decías tú, cultural o familiar, se trata con más pecado y se justifica cierto tipo de ira, porque sí, pero tú no sabes mi origen. Mi abuelo, mi abuela estaban allá en los campos y no comían y fueron... ¿cómo se llama? Abusados, fueron oprimidos y explotados. Y claro, estás escogiendo una opción pecaminosa para tratar algo que sí es legítimo y que tiene que ser tratado, ¿no? Creo que en ese sentido, pensando en que no tenemos que tomar la Biblia o sea, una forma de no leerla es pro esclavitud, y todo lo contrario, es debido al pecado del hombre que muchas veces ha tenido una connotación racial. En Cristo no solamente hay libertad del pecado, sino hay sanidad para las heridas aún más profundas de ese tipo. Así es que, bueno, creo que terminamos con una palabra de ánimo, porque ese es el corazón de este espacio, ¿no? Conversar sobre estos temas, no solo por conversar, sino proveer un pequeño granito de arena en este proceso hermoso de transformación que hace el Evangelio. Sí, y la próxima vez que alguien quiere hablar acerca de esa Biblia pro esclavitud, recuérdales que esa Biblia no existe, sino que existe una Biblia que sí fue respondiendo a las dinámicas de su tiempo, fue poniendo marcos, pero siempre fue empujando hacia un momento donde todos iban a poder estar debajo de este Rey Cristo, y si somos esclavos de Cristo. Amén. Así que nos veremos la próxima semana para otra Biblia errónea. Sale, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.